Muchas gracias, diputada Juana, por la invitación, la oportunidad de estar aquí compartiendo con personas tan enteradas y tan comprometidas con este tema, además del público que aquí está acompañándonos. El derecho a la violencia, perdón, el derecho a vivir libre de violencia es quizá, y no quizá, está ya reconocido como la base, el fundamento para todos los derechos de las mujeres. Como ustedes saben, las mujeres no fuimos reconocidas como sujetos jurídicos, es decir, no teníamos derechos propios, ni siquiera teníamos derecho a tener derechos durante una buena parte de la primera modernidad. Cuando se establecieron los estados liberales, estos estados ya no basados en las monarquías y los linajes, sino en la ciudadanía, la república, la representación, las mujeres no tuvimos derechos en esas primeras constituciones liberales. Nosotros, nuestra lucha por ser reconocidas como sujeto de derecho es larga, pero no teníamos derecho a la propiedad, no teníamos derecho a la educación, no teníamos derechos tampoco en el matrimonio, perdíamos el apellido, la nacionalidad, etcétera, a la hora de contraer matrimonio, y si teníamos bienes, pasaban como parte de la dote a la propiedad del marido, de modo que si el marido nos repudiaba a la mujer, pero que se quedaba con todo su dinero. Entonces, ha sido una lucha larga la que hemos sostenido las mujeres para ir ganando estos derechos, hasta que pues, es en el siglo XX cuando se conquistan todos estos derechos. Por eso se le llama al siglo XX el siglo de las mujeres, porque damos un salto cuántico en la historia de todo este rezago. En los años 50, una convención internacional establece que los estados tenían la obligación de poner una edad límite para el matrimonio de la mujer y consentimiento de la mujer para el matrimonio, porque nos casaban pues con los papás, eran los que arreglaban los matrimonios. Todavía se hace en algunas regiones del mundo y en algunas zonas del país. No teníamos el derecho a la educación a todos los niveles, también hasta los años 50, mediados de los 50, lo ganamos, y el derecho al voto también en los 50, y de ahí hemos venido avanzando. Pero todos estos derechos eran derechos en el ámbito público. El ámbito privado, para el caso de las mujeres, estaba excluido. El matrimonio, la familia, en su propio orden jurídico, estaba establecida en la figura del pater familia. El padre era el que tenía todos los derechos, y de ahí venían los derechos de los demás, de los hijos y de la esposa, ¿no? El derecho a la seguridad era el derecho a la seguridad de la esposa del trabajador y de los hijos del trabajador, ¿no? En los años 70 empieza este proceso de individualización de los derechos, y entonces cada quien, ahorita hay derechos de las niñas y los niños, derechos de los jóvenes, derechos de las mujeres, derechos de los ancianos, cada quien ya tiene sus derechos, como decía aquí el abogado. Entonces estamos en este proceso, y lo más importante fue que las mujeres lográramos que el ámbito privado, que es en el que siempre normalmente estamos, fuera reconocido también como un ámbito de derechos, y ahí justamente el tema de la violencia, que entra al ámbito privado, y entonces desde ahí el Estado está obligado
a reconocer que existe violencia y a proteger a la mujer de la violencia en el ámbito privado. El ámbito privado no solamente son los hogares, el ámbito privado también son las empresas. El ámbito privado son también las escuelas del sector privado, ¿no? Entonces, ahora a partir del derecho a la violencia, los estados están obligados a hacer que tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, las mujeres y las niñas vivamos libres de violencia. Entonces, la violencia es la puerta, la no violencia es la puerta de todos los derechos de la mujer para que pueda ir a la escuela, para que pueda ir y disfrutar de los servicios de salud, para que pueda crecer personalmente, tener amistades, relacionarse, formarse, trabajar, caminar en la calle libre sin que nadie la moleste y ejercer también su profesión, su oficio, su trabajo en un ámbito, en un ambiente laboral libre de violencia. Esa es la base, porque si no, no hay derecho a nada. Una mujer violentada en el hogar no puede salir, no puede vivir, o sea, realmente su vida está completamente limitada. Y lo mismo una mujer que en la calle no puede, tiene que estarse cuidando para que nadie la toque, para que nadie la ataque, ¿no? O que en el propio ámbito laboral tenga que estarse cuidando de también quien quiera tocarla, quien quiera pedirle favores a cambio de promociones o a cambio incluso de que mantenga su trabajo, ¿no? Entonces, en el acoso laboral es quizá, yo tengo la impresión de que si ya hemos ganado en el reconocimiento y la visibilidad de la violencia en el hogar y que ya las mujeres también se sienten más empoderadas para denunciar y pedir apoyo, el tema del acoso laboral me parece que es de las formas de violencia que están todavía invisibilizadas. Los datos de las encuestas, no tenemos encuestas que estén específicamente abordando el tema de la violencia y el acoso laboral de las mujeres, porque la que tenemos hace mucho más énfasis en el estudio de la violencia de pareja, pero sí preguntan, y entonces salen algunos datos, y bueno, los datos son todavía pequeños, reducidos, es poca la población, pero con todo y esto se ha podido analizar quiénes son las mujeres más violentadas en el ámbito laboral. Resultan ser las mujeres porque no hay hombres acosados, y cuando hay hombres acosados, son acosados por otros hombres, no son las mujeres las que acosan a los hombres. Y además, en materia del acoso de hombres, tenemos, en el caso, por ejemplo, del acoso en el transporte o en el ámbito público, solo el 1% de casos, mientras 98, 99% son mujeres. La mujer es la que es víctima del acoso. Entonces tenemos, por ejemplo, que la encuesta y los analistas de la encuesta dicen, por ejemplo, que es la mujer unida o divorciada la más acosada en el ámbito laboral. No la mujer que está unida pero que tiene pareja, esa es la que menos violencia padece. Pero que la que estuvo una vez unida o fue divorciada o es viuda, a esa es la que acosan. Esa es la víctima del acoso. Se señala también como ámbitos fuertes del acoso las instituciones públicas y los establecimientos fabriles. Así dice la encuesta, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos legislación, tenemos protocolos, tenemos toda una serie de dispositivos, pero tenemos muy poca instrumentación de estos dispositivos en los centros de trabajo. Está la Ley Federal del Trabajo, que ya tiene también la figura del acoso, pero hasta el momento no hay ninguna disposición que señale
cómo debe ser cumplido esa disposición de la Ley Federal del Trabajo en cada uno de los centros de trabajo, ¿no? No hay nada, ¿no? Tenemos, de manera que generalmente el acoso laboral es muy poco denunciado. Las mujeres en realidad no tienen dónde hacerse porque solamente es ir a levantar la denuncia en la Procuraduría. Y eso en general, para cualquier mujer y para cualquier tipo de violencia, es un gran estrés, un enorme estrés. O sea, para la que vive violencia en su casa, porque tiene que denunciar al marido, tiene que salirse de su casa, pelearse con la familia del marido, a veces hasta con la de ella, porque no la apoyan, ¿no? Y entonces resolver su vida en ese conflicto. En el caso de una mujer que va a denunciar a un jefe o a un compañero de trabajo, porque también se da mucho entre compañeros de trabajo. De hecho, la ley tiene una definición distinta cuando es el acoso entre compañeros, se le llama acoso, y cuando es de un superior jerárquico lo identifica como hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, pero para la mujer es realmente una cosa que se le plantea como algo imposible. Primero, está en riesgo de perder el trabajo. En el momento en que presenta la denuncia, no va a poder seguir trabajando porque obviamente, aparte del acoso y el hostigamiento, no, va a tener otra serie de efectos y de represalias, ¿no? ¿Quién le garantiza que va a mantener su empleo y va a sostenerlo durante el proceso de toda la denuncia y la investigación? O sea, no hay nada. Entonces, francamente, yo les comento a ustedes, legisladoras y legisladores, si no tenemos elementos de garantía para las mujeres, para que puedan denunciar, para que puedan sostener su trabajo mientras están haciendo ese proceso, estamos dándole un derecho que, como decía el visitador de la Comisión de Derechos Humanos, en realidad no está entrañando ninguna obligación de parte de nosotros, de parte de las instituciones. No lo estamos garantizando. Entonces, tenemos que pensar y estudiar cuáles son las mejores vías, qué instrumentos, qué mecanismos podemos plantear, desarrollar, establecer para darles a las mujeres estas garantías. Yo creo, por ejemplo, que siguiendo las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en la Junta de Conciliación de Arbitraje, en el propio tribunal, tendría que haber alguna instancia especializada que diera nada más atención a esos casos y que prestara una garantía de permanencia en el trabajo de la mujer durante el tiempo en que está en el proceso de la investigación y de la imputación de responsabilidades. Que no fuera ni atacada, que no fuera amenazada, que no fuera hostigada, que tuviera todas las garantías cautelares e incluso en su propia seguridad física. Mientras no pongamos, y esto no solamente para los trabajadores que están en el sector privado de la economía, para los funcionarios y trabajadores del gobierno del Distrito Federal tampoco lo hay. Y es importante que haya acompañamiento jurídico también para la víctima durante todo el proceso. Solamente así estaríamos realmente dando las garantías y estableciendo los mecanismos que permitan que las mujeres efectivamente puedan hacer que este derecho sea una realidad. Tenemos que hacer además otras cosas, porque no todo en el tema de la violencia debe ser un enfoque punitivo. Deberíamos de evitar llegar a los enfoques punitivos y tener mucho más políticas de prevención. Aquí la Asamblea también tiene esa posibilidad de redoblar esas acciones, por ejemplo, para crear
a través de normas éticas, de conductas, de códigos de conducta e incluso de una legislación administrativa en materia de servicio público, en donde esté claramente establecido cómo podemos garantizar ambientes libres de violencia en nuestros centros de trabajo, prevenir estas actitudes que pueden ir desde primeros piropos hasta acoso, realmente hostigamiento, o sea, que esto no llegara hasta allá, que vayámonos educando en este sentido, que todos los funcionarios públicos o todos los aspirantes hagan un examen, se les redoble el examen que se hace ya de por sí para el tema de poder tener el puesto, un examen del grado de violencia sexual que puede una persona ejercer, como ya se hacen algunas cosas, hay que redoblarlo, pero que también todas y todos tomemos obligatoriamente un curso en línea sobre lo que es el acoso, sobre cómo prevenirlo y de qué se trata esto. Entonces, para que logremos poner efectivamente ambientes libres de violencia en nuestros centros de trabajo, antes de llegar a cuestiones delictivas. En la educación, por supuesto, hay que hacer mucho. Obviamente aquí tenemos una gran limitación porque no tenemos política educativa, no tenemos centros educativos en el gobierno de la ciudad y eso nos ha limitado mucho, porque tuviéramos a lo mejor la posibilidad de plantear un horizonte cultural distinto para nuestras generaciones del que ahorita están sedando en una educación que, como ustedes saben, no corresponde ya a patrones humanistas, que es la que está dando la Secretaría de Educación Pública en todo el país, ¿no? Entonces, tiene mucho que hacer la Asamblea, tenemos mucho que trabajar y, por supuesto, el Instituto de las Mujeres está completamente abierto y dispuesto para colaborar con todo lo que ustedes y todo lo que podamos hacer para discutir estos temas, pero también para discutir las medidas que podemos poner para prevenir y atender esta violencia. Muchas gracias.